Bueno, muy buenos días para todos, ya bueno, buenas tardes para algunos también y tengo la oportunidad de compartir con ustedes este live, yo creo que esperado, también un tonto contento, ¿verdad?, de querer compartir la historia del Camino de Santiago y es una llamada que Dios también nos está haciendo a cada uno de nosotros, algunos han escuchado, algunos no tienen ni idea de qué se trata el Camino de Santiago, pero es un recorrido maravilloso que Dios también nos llama, nos mueve a que tengamos la oportunidad de compartirlo, de vivirlo y un experto, una persona que continuamente está dedicada a hacer este recorrido maravilloso en Santiago de Compostela, es el punto de llegada final y alrededor se narran una cantidad de historias, testimonios, experiencias de conversión, de transformación para nuestra vida y bueno, eso es lo que queremos compartir digitales y un espacio de conocer, de vivir la experiencia de fe, de armarnos de valor y de tener la oportunidad de compartirlo con la gracia que Dios nos ha dado. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, padre? Bendición. Bueno, contentísimo de que estés acá con nosotros, tú que diriges esta página que se llama El Camino de Santiago, pues el camino para latinos, ¿verdad? Para todos los que somos de habla hispana también, para todos los que nos gustaría algún día en nuestra vida pues tener la oportunidad de compartir este camino. Cuéntanos un poco de ti, de tu experiencia y de lo que estás haciendo alrededor del Camino de Santiago. Wow. Bueno, mi nombre es Leo Guijarro, vengo de Venezuela, estoy aquí en Santiago de Compostela, vivo en Santiago de Compostela. En el año 2016 hice mi primer camino, el camino francés desde Saint-Jean-Pied-de-Port. Fueron 30 días de aventuras que me marcaron la vida. Tuve que volver en el 2017 por un tema de salud. Tenía que elegir entre un hospital en Houston o un hospital en Navarra. Por haber venido esa primera vez al camino, me había gustado Navarra, conocí a Pamplona y de ahí al día de hoy van 22 caminos, casi 7.000 kilómetros de ruta recorridos, un proyecto que empezó para ayudar. Creo que es una deuda que tengo con el apóstol. De verdad que en mi primer camino le dije, ¿qué hago con todo esto? Y él creo que me había dicho, pero no le escuché, quédate tranquilo, que ya te va a tocar. Y aquí estoy. Bueno, maravilloso, de verdad que llena mucho de expectativas. Yo creo que mucha gente ha llegado ahora a conocer la oportunidad, ha tenido la oportunidad de conocer la historia del Camino de Santiago a raíz de un documental, ¿verdad? Que se estrenó, de que se comunicó a través de una película documental que se hizo para Netflix y muchas personas también yo creo que lo han escuchado, lo han vivido, lo han querido transmitir a tantas otras personas. Y aquí lo importante es, yo creo, que nos deja el Camino de Santiago. ¿Qué se experimenta? ¿Qué es lo que se vive alrededor de que todo el mundo intenta comunicarlo y nos trae una historia distinta, nos cuenta un testimonio distinto? Uf, esa es una pregunta difícil, pero voy a tratar de resumirlo. Hablaste de un tema de una película. Hay muchísimas películas del Camino de Santiago, pero para mí el Camino de Santiago es una película en el cual, en este caso, el que viene es el protagonista. Es el protagonista de esa película. Como tú eres el protagonista, debes y puedes hacerlo como te dé literalmente la gana. El tema está en que el guión lo escribe otra persona. Es un ser superior, es alguien que te va colocando, es ese mago del Camino de Santiago. Para que estemos claros, porque sé que hay mucha gente que estará pendiente de esto, el año pasado vinieron 180 nacionalidades de todas las religiones habidas y por haber, de todos los colores, olores, sabores. Todos estaban en esa película, todos están ahí. El Camino de Santiago es una oportunidad para tú abrirte y ver qué te prepara, qué te tiene el apóstol. Ahí yo vivo en Santiago y la pregunta siempre es, bueno, es que tú crees si eso es verdad o no es verdad. Y yo le digo, tiene 12 siglos. Nadie se imagina, la gente jura que esto es una moda, esto no es una moda. Hay una frase cuando uno entra a Santiago que dice, Europa se hizo peregrinando a Compostela. Y es la verdad, es la verdad. Son cosas que mucha gente no entiende. ¿Qué hace que una persona venga de países tan remotos? Aquí, hoy me escribía una muchacha de Argentina y me decía, es que yo no tengo a nadie, no tengo ningún amigo que lo haya hecho. Y yo le escribí, ya tienes un amigo, ¿qué necesitas? Y era una pregunta muy tonta acerca del camino. A mí me encanta porque yo, a pesar de que vivo de esto, mi trabajo es dar asesorías, yo doy muchísima información, genero muchísimo contenido. Yo lo llamo experiencias reales.
Estas tres mochilas son mis niñas. Esta es mi presentación Yo siempre. te iba a preguntar, ¿qué significan las mochilas allí detrás? Ok, fíjate esto es muy curioso. Esta que está aquí es mi primera mochila. Vas a ver años, estos son parches de años, 2016, 17, 18. Esta otra que está aquí atrás tiene el del 19. Esta Ok, también la utilicé en el 19, esta la utilicé ya en el 20. Aquí abajo está una bandera de México. A ver si se llega a ver. Aquí. ok, sí. Esta es la bandera de México. Esta es mi mochila. Esta mochila me la regaló un peregrino que venía de Francia y yo la adopté, es adoptada. Me encantan esos gestos. La gente se va a preguntar por qué el parche de México. México fue mi inspiración, una peregrina de México y un amigo venezolano fueron mi inspiración para venir a hacer ese primer camino. Yo no tenía la menor idea. Yo no sabía quién era Santiago, qué era el camino. A ver, la gente dice el camino de Santiago. Yo voy a utilizar un plural que queda muy bien. Los caminos a Santiago. Ok, 50 rutas. Solamente en territorio español, más de 50 rutas. Pregunte porque perfecto. Uno dice, no es un solo camino el que nos lleva a Santiago de Compostela, no, son muchos los caminos que nos llevan a Santiago de Compostela. es muy sencillo. Imagínense 12 siglos atrás. No habían avión, no habían autopistas, no habían coches, no había nada. La gente caminaba a Santiago. Obviamente, ¿dónde empezaba el camino? Desde la puerta de su casa. Entonces, desde donde salieras, ibas a llegar a Compostela. ¿Por qué la gente venía a Compostela? Creo que aquí está la clave y esta es la parte bonita. Yo soy católico, yo estudié con los hermanos maristas por 11 años en Venezuela. El camino me hizo recuperar mi fe católica, voy a ser muy honesto, porque la había dejado abandonada. Después me di cuenta que sí, que sí se puede, que ayudar es divertido, que servir es divertido. En el camino vas a conseguir gente que te va a tocar los pies, te va a lavar los pies, te va... ¿Cuál película? Lo que ustedes ven en las películas, eso es Tal mucho cual, mejor la pasa. realidad. Sí, 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 sí. Es muchísimo mejor la realidad. Yo he tenido aquí, en el año pasado, venía un sacerdote de Brasil que cargaba una Virgen María más grande que su mochila. La Virgen pesaba 8 o 9 kilos. Él la cargaba en la mochila. Y él decía, mi sueño era atravesar, hacer todo el camino, llegar a Santiago y dar una misa en Santiago, pero yo me traje mi Virgen. Y yo, a ver, no es que se traiga uno una cajita, no, 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 era una Virgen de 9 kilos, pesaba Miraba más la de lo que debe pesar gente. la mochila. Él la cargaba, él decía, si Cristo pudo con la cruz, yo con qué placer no voy a traer a su mamá conmigo. Y yo, y como eso, padre, cuentos, cuentos, cuentos y todos los cuentos que ustedes quieran. Lo más importante es que los cuentos están ahí para quien los quiera vivir. Hay gente que viene de México, de Colombia. Yo tuve una muchacha que me encantó. Ella es de Colombia, trabaja en Ecuador y se vino solamente para hacer 4 días de camino. Porque entre que venía, movía, y esa niña lo disfrutó, se lo dijo, vuelvo por 30 días. Mucha gente que nos está viendo va a pensar que yo no tengo tiempo para hacer el camino. El día Porque que yo pensamos que es casi un mes, ¿no? Que toca recorrer, que toca caminar y mucha gente dice un mes de mi vida. Bueno, no es mala inversión para hacer el Camino de Santiago, pero requiere una disposición, dejar organizado en parte pues todo lo que tú haces como tus actividades diarias. claro, pero a ver, yo le digo a todo el mundo, cuando tú te conectas, porque en el Camino de Santiago estás con la persona más importante de tu vida, contigo mismo, aprendes a conocerte, aprendes a conocer nuevos límites, aprendes a entenderte, yo le digo a mis amigas que me manden a los maridos, aprendes a lavar la ropa, que la cama no se acomode sola, que la comida tienes que hacértela todos los días, tienes que estar pendiente todos los días. Quiero que no se lleven la idea de que el Camino de Santiago vamos como si fuéramos hippies. No, 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 el Camino de Santiago va por España, no es un desierto. Tienes para comer, tienes para dormir, es súper seguro, es súper amigable, la gente te habla. Aunque hablemos en español, en el Camino de Santiago, el que quiera practicar idiomas, véngase, que francés, alemán, italiano, portugués, todo lo que ustedes quieran, aquí se consigue. Aquí se consigue la ruta que ustedes quieran, por playa, por montaña, la que usted desee, aquí en Compostela, tiene su punto neurálgico donde termina todo. Lo importante de todo esto es
animarse, no quedarse en el yo quisiera que algún día, yo quisiera que algún día, y mi propósito cuando yo ideé todo esto del Camino para Latinos es eso, o sea, que la gente tuviese información real, de alguien que si lo tocan, alguien que diera la cara, alguien que no fuese una marca, alguien que fuese una experiencia. No te respondí la pregunta, estos parches de los años son por todas las personas que conozco durante el camino, por eso es que como no los llevo conmigo, están ahí. Padre, usted ahora en esta o en esta, en el parche del 2020, ahora usted estará ahí. ¿Por qué? Porque es Ahí parte de vamos. esta marca. Conozco, hay gente que no conozco, tengo amigos que no conozco de persona, gente que viene a hacer el camino y no coincidimos en Santiago porque estoy en ruta, gente que no llegamos a vernos y estamos ahí. Y me escriben y yo les escribo y el día de mi cumpleaños aparecieron una cantidad de mensajes que no sabía cómo se habían enterado y yo decía, qué bonito. Pero es bonito porque tú quieres que sea bonito y cuando uno quiere las cosas, las consigue. Ese es el mensaje. Si tú quieres, tú lo consigues. Adicionalmente a esto, tienes oportunidad de reflexionar, de pensar, de rezar. A mí nunca, nunca, esto va a sonar muy feo, padre, yo nunca había rezado el rosario. Nunca, jamás, jamás. Me llegó una señora un día, me regaló uno, después le pregunté a otro, le pregunté a un amigo, y cuando me descuidé, ya lo venía haciendo. Y la gente me dice, tú estás loco. Yo le digo, no. ¿Y por qué lo haces? Porque no me obligan. Entonces, cuando uno no lo obliga, uno hace las cosas. Por eso es que cuando yo les comento que yo recuperé mi fe, es por eso. O sea, no solamente por hacer rosario. Yo tuve una novia que me decía, cada vez que veas una iglesia nueva, entra y pide 3 deseos. No tenía idea de la cantidad de iglesias que se ven en el Camino de Santiago, la cantidad de catedrales, la cantidad de historia. El Camino de Santiago es historia. Cada iglesia tiene cientos y cientos de cuentos, anécdotas, lo que se puedan imaginar. Al vivir acá en Compostela, obviamente, la gente que no haya venido, Santiago es una ciudad pequeña, grande. O sea, el casco histórico es pequeño, pero la ciudad es muy grande. Yo nunca he visto tantas iglesias por metro cuadrado como hay en Santiago, de verdad que, y cada una es más bella que la otra. Eh, la gente conoce el Escorial en Madrid, el segundo más grande es San Martín Pinario, aquí en Santiago de Compostela. La Catedral de Santiago, para quien no la conozca, le va a parecer una catedral simple. El que viene de turista, te parece simple. Pero el símbolo, cuando uno viene peregrinando, no se imagina la cantidad de emociones que se reciben en la plaza. Sí. Y hemos visto quizás muchísimas imágenes de la gente llorando a cántaro cuando llega y dice que llega a la meta, o sea, es el propósito de tu vida. ¿Qué pasa? La verdad, cuando conversas con otros peregrinos, es que no sabes si estás alegre porque no va a continuar, no sabes si estás alegre porque estás finalizando, no importan los dolores. Cuando la catedral estaba llena de estructuras, de andamios, yo no los veía. Para mí era, llegué al lugar donde, o sea, yo cuento todo esto, yo le digo, yo he hecho 23 caminos, de los cuales cada vez que llego a Compostela, yo le digo a 2 canciones de la catedral, yo me pongo los audífonos, pongo la música y en 2 canciones llego a la catedral. Todos los días paso por ella. Entonces, no importa que pase, te tienes que parar y todos los días, porque peregrinos llegan todos los días, aunque sea invierno, todos los días. El Camino de Santiago se puede hacer en cualquier momento, pero todos los días ves gente de diferentes nacionalidades felices, llorando. Yo he visto propuestas de matrimonio, he visto gente abrazarse, me ha pasado que llega gente que no conoces o que qué bueno que te veo y te brincan encima y te abrazan y te besan y ¿qué pasa? Y es la energía, es la buena energía que te envuelve durante el camino. Cualquier pregunta que a usted se le ocurra, hágamela, que con un placer se la respondo. Impresionante. Bueno, dentro de todas esas historias, porque tú nos decías, hay muchas historias que quizás este live nos quedaría totalmente corto para contarlas, pero las que más te ha impactado, que tú digas, este peregrino, esta persona que iba acompañando en el transcurso del recorrido, o lo que vivió, lo que experimentó y que luego testifica para su vida, que haya sido significativo también para ti y que nos pudieras compartir también.
Pues, voy a contar tres historias. Yo, en mi primer camino me marcó, mi primer camino me marcó. Yo en mi primer camino conocí a una persona cuando estábamos, a ver, la tercera etapa. Yo la vi caminando, él era el alemán y andaba con otra persona que era también alemán. Él hablaba inglés, el otro no hablaba nada, no hablaba nada. Entonces, obviamente, cuando nos tropezamos en el primer bar, sí, soy venezolano, están preguntando por ahí. En España, las cafeterías, a todo le dicen bar. O sea, por eso cuando utilizan la palabra bar, Todos son porque varios. bar es para tomar un café. O sea, donde vas a tomar un café es un bar y donde vas a comer también es un bar. Todo es un bar. Entonces, con el primer bar lo conozco y bueno, seguimos caminando, tropezamos y yo, buen camino. Y no me respondía. Hablo con él, hola, ¿cómo estás? En inglés, en español, no me respondía. Y yo sí notaba algo raro. Llegamos a un pueblo, una iglesia, en un pueblo que se llama Los Arcos, que queda en Navarra. ¿Y cuál es mi sorpresa? Ok. Ese día, ahí pasaron dos cosas. Él la agarra y en ese momento me dice, hola, Leo. Y yo, hola, Leo. ¿Cómo sabes tú que soy yo? El día anterior me había dado cuenta que era ciego. Y me dice, tú no eres ciego, era ciego esta persona. Sí, pero tu olor, por tu olor te reconozco. Yo decía, a ver, Wow. este hombre me reconoce por el olor, es ciego, ¿qué hace haciendo el camino? Caminamos 3 días más, yo obviamente cuando me dicen el olor, yo no entendía por qué. Yo no entendía por qué. Al tercer día me dice, te voy a explicar, sí. Tú eres el único idiota que se baña 3 veces al día y utilizas un jabón que es bajo en glicerina, igual que el de mi mujer. Entonces, obviamente, cada vez que te vuelo me acuerdo de mi mujer, por eso se quiere. Y ese peregrino, cuando llegamos a unas ruinas, las ruinas del convento de San Antón, él me dice, Esa es Leo, una que queda como en la montaña. ¿Es una montaña o algo así? el, Queda el bastante. convento de San Antón es justamente pasando después de, ay, se me olvidó el nombre, en un lapsus, es por la carretera, son unas ruinas de un convento que justamente dentro de él todavía hay un albergue, después de Castrojeriz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a ese lugar, él me dice, y ahí fue donde me dio en la madre, Leo, el camino es mucho más de lo que puedes ver. Yo se lo conté a un amigo argentino. El amigo argentino que hizo el camino después me dijo, Leo, yo no lo podía creer cuando yo haciendo el mismo camino francés que tú, en pleno Pirineo, me conseguí a una coreana ciega. Después de eso he visto muchísimos ciegos que vienen a hacer el camino. Por eso cuando la gente me pregunta cuál es la ruta más bonita, cuál es el camino más bonito, a mí me cuesta responder porque le echo el cuento de eso. Y pega bastante porque la gente no lo entiende. En este mismo pueblo, cuando me echaron el cuento del jabón, había un sacerdote que había llegado a ser de suplente. El sacerdote de ahí era muy querido y todo el mundo me preguntó por qué no estaba el otro. Vine a hacer una suplencia urgente y ese sacerdote dio una misa espectacular. Al final, en las misas, durante el trayecto del Camino de Santiago, hacen la bendición del peregrino. No importa. Así hasta con mascotas. Ahí entra todo el mundo, con perros, sin perros, con lo que uno quiera. Y estamos dando la bendición al peregrino y el sacerdote hablaba 5 idiomas. Habla italiano, habla alemán, habla francés, habla portugués y de repente dice, ok, ahora ustedes en español, para que me entiendan. No importa la razón por la cual ustedes vienen a hacer el Camino de Santiago. Si es por ligar, si es por perder peso, si es por hacer turismo barato, si es por pasear, si es por acompañar a un amigo, da igual. Cuando ustedes terminen de hacer el camino, les aseguro que su vida va a ser otra. No se equivocó. Él no se equivocó. Yo no sé por qué él estaba ahí, como digo, ese guión que escribieron para que él estuviese ese día ahí, y eso me flechó. Me flechó porque me hizo pensar muchas cosas, me hizo ver cosas que yo decía, aquí está pasando algo que no entiendo, que es superior a mí, superior a mí. En el camino a veces uno no entiende que uno aprende a que los tropiezos son buenos, a que el pasar mal rato es bueno, porque estás en una armonía de una cantidad de gente que te va sumando, que te va empujando, y yo le comento a la gente, en el camino uno nunca va a ver ni guerras, ni peleas, no lo ve. ¿Y por qué si hay tanta gente diferente esto no pasa? La razón es muy sencilla, porque todos vamos hacia un mismo objetivo. Y ese es quizás el mensaje que me encantaría dejarle. Cuando estamos todos hacia algo, y ese algo es impositivo, ese algo, y creo que es el legado del apóstol. El apóstol logró que 12 siglos de
de peregrinación se convirtieran en la energía base para que mucha gente comprenda de que la convivencia es posible, que la paz es posible cuando todos vamos por el mismo objetivo. Wow, maravilloso. El Camino de Santiago es mucho más de lo que vemos. Yo creo que es una de las frases que me ha impactado ahorita con lo que decías también. Pero hay cosas que vemos, o por lo menos que nos han contado, que mucha gente ha vivido, es el hecho de que hay un cierto temor por el decir si seré capaz de poder superar la prueba. Porque hay de pronto el hecho de que ciertamente los pies se te van a hacer pequigas, ciertamente vas a sentir cansancio, ciertamente vas a sentir, o cuéntanos y No, sácanos tú enteramente de la duda. ¿qué es lo que pasa con esto? Es una experiencia totalmente diferente. ¿Qué pasa? Aquí yo he visto maratonistas, triatlonistas, gente que hace competencias, ciclistas caer, abandonar el Camino de Santiago. Y he visto otra gente que no, hay otra gente que lo hace. ¿Qué pasa cuando una de las cosas que yo digo es que el camino te enseña a conocer tus nuevos límites? Y cuando uno está pasándola bien, uno viene tranquilo. Uno camina cuánto, entre lo que quiera, pero 15, 25 kilómetros. Yo tengo días que camino 40 kilómetros. Yo ahora camino literalmente como me dé la gana. Si me quiero parar, me paro. No hay ninguna carrera, no hay ninguna competencia. Pero sí se puede. El tema está en que aprendes a dosificarte. Aprendes a dosificarte. Aquí nos pregunta una niña para el que da por primera vez. El que da por Ajá, primera vez, mi consejo es que te abras, que quites todos esos prejuicios, porque si piensas que no puedo, obviamente tenemos un peso adicional, tenemos la mochila, tenemos el calzado, una cantidad de cosas que si no las dominamos, nos va mal, nos va muy, muy, muy mal. Pero eso es como el que está, a ver, yo cuando fui, yo iba mucho a Bogotá y yo dije, ¿cómo es posible que no me haya montado en Transmilenio? Y pregunté, ¿cuál es la hora pico? Esta hora. ¿Cuál es la hora pico? Esta hora. Y entre esta hora y esta hora, ¿qué pasa? Nada, se puede montar uno. Me monté. Entonces, lo mismo pasa en el camino. Lo mismo que hace en el camino. Cuando uno ok, sabe qué es lo malo, yo siempre pregunta cómo pasan mal las cosas y no preguntes qué debo de llevar. Porque si yo te digo a ti que tienes que tener un calzado de cierta característica, es el que me funciona a mí. Y lo que me funciona a mí, quizás no te funciona a ti. Y eso es lo fundamental. Lo fundamental es dejarte llevar, creer en ti, creer en tu propósito y venir tranquilo. Yo he visto ancianos, cuando utilizo la palabra anciano es ancianos, personas mayores de 85 años hacer el camino. Yo he visto en Pirineos cruzar personas de 70 y pico de años corriendo. Y yo voy que no puedo y ellos van corriendo sin ningún problema. Por eso es que digo, la gracia de todo esto está en creer en ti. Y es lo que yo le pido a todo el que quiera hacer el Camino de Santiago, que si el camino es para ti, el apóstol va a permitir que tú vengas. Si el camino no es para ti, no lo vas a hacer. Y esa es la parte que... por más que quieras, no. A ver, pero estoy hablando por experiencia. Obviamente, ¿qué pasa? La gente escucha Camino de Santiago, yo quiero hacer los últimos 100 kilómetros del camino para que me den la Compostela. Yo le digo, eso es como un parto. Si uno habla con una mujer embarazada, la primera vez, ella, no, mira, si no puedo llevar la barriga, mejor. Pero una que haya tenido 3 hijos, dile que va a haber un parto que no va a llevar la barriga para que te diga no. Puede haber uno que sea de más meses que 9. Es exactamente lo mismo. Los caminos, yo siempre digo que quiere hacer un camino corto, tenemos un camino como el camino inglés, que son 5 días, que pueden ser 7 días o los días que tú quieras. Puedes agarrar el camino francés de 30 días, el camino del norte. Puedes hacer el camino que tú quieras, los días que tú quieras a tu disposición. No tienes que empezar en un lugar fijo. Tienes que empezar donde quieras. O sea, puedes empezar en León, puedes empezar en Burgos, puedes empezar en Oviedo, puedes empezar en Portugal, dependiendo. Yo les invito a que visiten la página, El Camino para Latinos, porque ahí está toda esa información. Cuáles son las rutas que recomiendo, por dónde tienes que ir, qué tienes que llevar. Toda la información básica. Y hay una guía de cómo hacer el Camino de Santiago en 5 pasos, que fue la que llevó a todo esto, que yo le pido a la gente que la descargue, porque ahí agarras toda esa información, matas la curiosidad y después empiezas a armar. Y después simplemente es vivirlo. Hay gente que viene de muy lejos, de muy lejos, de muy lejos, y lo disfruta. Hay gente que le cambia la vida a esto. No soy el único que ha hecho muchos caminos. Mucha de la gente que viene queda enganchada. Por aquí nos dicen, padre, que dejen la página. Sí, al final la dejamos en los comentarios, ¿no? Exacto, igual la pueden llevar allí, ahí aparece el Camino para Latinos y bueno, estamos hablando de cada uno de los aspectos. Yo quisiera preguntarte, también hay como cierta inquietud frente a los albergues, ¿no?
tú decías, vamos a encontrar albergues en todas partes. ¿Cómo es esta temática? ¿Cómo es la acogida? ¿Cómo es de pronto el deseo de que hay gente que te está esperando también en esos lugares, aun cuando tú vas peregrinando? O hay personas que se dedican enteramente a recibir a los peregrinos. Hay un poco de todo. Les voy a hablar con la verdad. La verdad es que durante el Camino de Santiago hay dos tipos de albergues. Hay albergues públicos y hay albergues privados. Los albergues públicos son albergues que los municipios los colocan. ¿Por qué? Porque el Camino de Santiago se ha convertido en un tráfico muy importante de personas. Hay pueblos abandonados que el camino los recuperó. Si no hubiera sido por el camino, Okay. se hubiesen perdido. Albergues, ¿qué va a pasar? Que tienes albergues de diferentes precios. Tienes albergues que van hablo de un estimado entre 15 euros y 6 y 8, entre 6 euros. Tienes algunos albergues de donativo, que son albergues que manejan la iglesia, son albergues que manejan la asociación de hospitaleros, que hospitaleros se le reconoce a la persona que regenta el albergue, porque anteriormente no eran albergues, eran hospitales, porque eran para cuidar, para curar a los peregrinos. Ahora no, con tanta ropa técnica ya no pasa nada. Eso era antes, y antes no había mochila, no había toda esta cantidad de cosas que hay ahora. Por eso es que se conoció como hospitales. Pero el tema de los albergues son espacios comunes que ni se imaginan. Hay algunos que son súper lujosos, súper cómodos, limpios. Va a haber alguien que va a decir, ay, ¿qué tienen los albergues? Bueno, albergues algunos tienen cocina, pero eso, cualquier guía que veas del Camino de Santiago te va a venir con todas las especificaciones de todo lo que hay. ¿Qué es lo que yo recomiendo? A mí me encantan los albergues porque conoces todo tipo de gente. Vas a tener una persona de muchísimo dinero, un Keanu Reeves, que venía haciendo el camino ahora, como cualquier mortal quedándose en albergues y no pasa absolutamente nada. Artista, vas a ver de todo, vas a ver gente muy humilde, vas a ver gente de mucho dinero que está escondida y viviendo su experiencia en el albergue. ¿Y sí qué pasa si ronca? Groseramente, te lo aguantas. Porque es tu decisión estar en un espacio común. Ah, ¿quieres estar en privado? También. ¿Y qué pasa? Que te cuesta más dinero. Entonces, pero cuesta más dinero, pero no vives la magia. Es como cuando te quitas la mochila, te quitas los albergues. El Camino de Santiago no es un parque temático, no es una aventura turística. El Camino de Santiago, para mí, es un proceso de introspección. Es un proceso en el cual estás contigo mismo y empiezas a conocer muchísimas cosas. ¿Qué vas a conseguir en el Camino de Santiago que nadie te lo va a decir? Si tú crees que tienes problemas, ven al camino. ¿Por qué? Porque te vas a conseguir gente que cada vez que tú le quieras contar algo, te va a venir con un problema peor o con un problema más grande. Tú le dices, es que yo perdí un dedo, te va a venir alguien que te va a decir, yo perdí a toda mi familia, perdí una mano, perdí una pierna y tengo cáncer. Y tú dices, oh, entonces no me quejo. Sí, el camino te enseña a aceptar muchísimas cosas. Te dije que tenía 3 anécdotas. Hay una tercera anécdota. Yo cuando empecé el camino, mi primer camino, yo tenía un primo que le dio un aneurisma y él fallece cuando yo estoy empezando a hacer el Camino de Santiago. Y él, una de las últimas personas con las que conversa es conmigo y dice que él no quería quedar mal, que él si que iba a quedar mal, él prefería morir porque no quería hacer una carga para la familia. Justamente en ese primer camino era su cumpleaños y estoy caminando y yo conocí una persona. Okay. Bueno, ahí tenemos ya nuevamente aquí porque retomamos como que se cortó un poco la transmisión. Sí, ya va, un segundo. Esa persona que yo conozco en el camino, resulta que a la esposa le había dado exactamente lo mismo que a mi primo, exactamente lo mismo, pero estaba viva. Y me dice, sí, pero es que mi esposa perdió toda la capacidad de comunicación. ¿Cómo es eso? Sí, es mi mujer, yo sé qué es lo que le gusta, pero si yo le pregunto qué quieres comer, todo lo que en su cuerpo darle el mensaje de comunicarse, o sea, no puede mover las manos, no puede hacer una seña, puede manejar, pero no puede expresarse. Y yo dije, ese fue el día del cumpleaños de mi primo, y dije, ahora entiendo por qué no estás. Y acepté, ese día lo acepté. Agapito sigue siendo mi gran amigo, ahorita me mandó una gente que viene de Argentina para que los ayude. O sea, como él, hay muchísimos ángeles que te aparecen durante el camino, muchísimas cosas bonitas que te regala el camino, que solamente puedes hablar de ellas cuando las vives. O sea, que yo le digo a la gente que no le tenga miedo, que si quiere llenarse de experiencia, de aventura, y quiere abrirse, quiere entender el mundo,
ven al Camino de Santiago, que es una oportunidad bonita, limpia, llena de paz, que te vas a conseguir. Yo me he conseguido con muchos espejos míos, me he conseguido con muchos leos, y yo decía, mira, yo hacía esa misma reacción y ahora entiendo qué me pasaba, y hacía esa otra también. Y eso es una parte bonita, porque es ese compartir, es ese convivir que yo le pido al que quiera que no le tenga miedo. Que no le tenga miedo. Sé que ahorita se preocupan por dónde duermo, qué hago, qué como. No te preocupes, que no vienes al Sahara, no vienes a un desierto. Te sobra de la buena comida. ¿Qué te gusta? Lo que te guste lo consigues, porque si vienes por el Camino del Norte, tienes todo el Cantábrico, País Vasco, vas a entender cuál es la diferencia entre un pincho y una tapa. Galicia, yo vivo en Galicia. O sea, aquí lo único que tienes que cuidarte es de no aumentar peso, porque lo que hacen es comer y comer y comer y comer y comer y comer y comer. Todo el tiempo se la pasan comiendo. O sea, si no comen, beben, si no beben, eso es cualquier cosa. Se camina muchísimo, hace muchísimas cosas, pero el camino es una experiencia increíble. ¿Quieres mar? Te vienes por Portugal y es espectacular. Te vienes por la costa de todo el norte y es espectacular. Yo ahorita voy a hacer todo el camino del norte, que lo he hecho por pedazos, pero no lo he hecho completo, que es saliendo de Francia y me vengo por toda la costa y caigo acá a Compostela. Y a finales de año voy a hacer una ruta larga que es la Vía de la Plata, que me llama muchísimo la atención hacerla. La tengo pendiente. Son 2 caminos largos que quiero hacer este año. Y para el año que viene, mírense las locuras mías, voy a conectar. En Francia nació Marcelino Champagnat, que es el fundador de los Hermanos Maristas. Él nació en un pueblo que se llama Rosell, que queda muy cerca de Lyon. Bueno, voy a caminar desde la casa de Marcelino Champagnat hasta la Catedral de Santiago. Son 70 días, 70, 80 días. O sea, que los que piensan que 30 días es complicado, imagínate 70, 80 días. No hablo Imagínate, francés, lo vas a triplicar. tengo que practicar francés. Es totalmente diferente lo que pasa en Francia a lo que pasa en España, pero como he hecho mucho camino con gente que viene desde allá, sé más o menos qué es lo que tengo que hacer. Entonces es una experiencia que yo también, así el miedo que sienten todos ustedes, yo también lo siento, porque es una experiencia que no sabes a qué vienes, no sabes con qué te vas a encontrar. Claro. Pero sí se puede, se puede. Bueno, yo digo siempre, ¿no? La experiencia no se improvisa. Yo creo que eso en gran parte es lo que tú también has querido transmitir a través de esta página. Habrá muchas otras páginas que te muestran imágenes, que te muestran cosas, que te venden de pronto una idea errada, pero tú les estás hablando desde la experiencia. Eso yo creo que es importante y que es vital. Quisiera que pues ahorita las personas que están conectadas, las que se van a conectar, las que verán este video en diferido, ¿cómo hacer? Si yo quiero hacer Camino de Santiago, y quiero llegar de pronto a contactarte, que armemos un grupo, a lo mejor algunos se anima desde Colombia y nos vamos juntos a hacer el Camino de Santiago. ¿Cómo hacer? ¿Cómo de pronto planearlo? ¿Cómo organizarlo contigo, por decirlo de alguna manera? Yo les voy a dar, o sea, mi recomendación. Yo siempre he dicho que lo más importante es que tú te llenes de elementos de seguridad. Yo tengo una guía que se llama Cómo hacerle el Camino de Santiago en 5 pasos. Es gratuita, la descargas, una guía de 15 páginas. Ahí se entiende un poco cómo es la dinámica del camino de manera general. Y después de eso, simplemente es ponerse de acuerdo y con mucho gusto podemos inventar. Pero lo interesante es que te despiertes, porque esto no es, mira, vamos, esto no es una salida, esto no es, mira, vamos a ir a un bar hoy y vamos a tomar. No, esto es una Claro. experiencia que requiere la razón por la cual tú haces el camino también dice cómo lo vas a hacer. Yo he visto gente que aquí trae, yo he visto restos ¿cómo se llama? La gente trae cenizas en las mochilas porque quieren hacer el camino con un familiar o quieren hacer el camino por un tío. Entonces, dependiendo de cómo seas, tú juras que va a ser como la película que la va a dejar. Me dice, no, un poquito de la ceniza la traigo, pero la tengo que volver porque tienen que estar todas juntas en un mismo lugar. Y tú, ok, ahí vas Así es. aprendiendo. Así es. Pero padre, aquí estaba un padre de Argentina, que él era el responsable en la oficina del peregrino por la iglesia de recibir a los peregrinos latinoamericanos. Y ese padre a mí me hizo una lección porque él me cuenta que él vino a hacer el Camino del Norte y venía con un amigo de Argentina, que era la figura, cuando no eres sacerdote y estás dentro de la iglesia, que trabajas, que estás en la misa, ¿cómo se llama esa figura? Esas personas que están... El vicario, es su vicario, como el vicario, con Estaba en celebrante. eso, estaba en eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando estamos justamente me está platicando, él me cuenta que su primer camino, haciendo el Camino del Norte, lo está haciendo con esa persona, caminó, hay una capillita donde está Santiago, le pidieron a Santiago por el camino y el amigo falleció, le dio un infarto y muere.
Me lo Ok, cuenta. aquí nos dicen diácono. Debe ser, ah, ok, ya te entendí, era un diácono. Exacto, muere, muere Ok, de un infarto. Su sueño era hacer el fuerte. camino. Él habla con la familia, le dan el permiso, lo creman y él carga las cenizas y las lleva con él. Y como era sacerdote y lo estaban esperando acá, venía y me decía, lo único, yo nada más le contaba cuando iba a dar misas, porque el padre por respeto tenía que decirle que tengo las cenizas conmigo y cargaba con eso. Pero ese padre me contaba a mí, me decía, Leo, la primera semana yo estuve llorando, molesto, que por qué esto me había pasado a mí. Y yo me le volteo y le digo, pero tú eres sacerdote. Y él me dice, pero soy humano también, me da rabia. ¿Por qué se me murió mi mejor amigo en esto? Y ahí fue donde yo me di cuenta Fuerte. de que la religión me estaba llamando, me estaba diciendo, ven a mí otra vez. Yo voy a misa cuando me da la gana. Y cuando me doy la gana, a veces voy 2 veces al día, a veces estoy una semana sin ir. O sea, cuando me voy a confesar me dicen, pero es que tienes que confesarte más seguido. Le digo, estoy acá, vengo cuando puedo. Y ustedes están cerrados. Es muy cómico. De verdad que yo aprendí a verlo de otra manera, a entenderlo, pero sobre todo a querer ayudar y a querer colaborar con toda esa gente que le llama la atención toda esta magia, todo este convivir y compartir del Camino de Santiago. Y es lo que yo le digo a todo el mundo, ¿no? No le tengan miedo. Descárguense la guía. Cualquier cosa, tienen el web, hay muchísimo, hay más de 60 artículos, hay información. Yo ahorita voy a lanzar para el mes de marzo un canal de YouTube con mucha explicación. Ya están listos los vídeos, pero lo quiero lanzar en marzo, que va a haber mucho contenido acerca del camino, porque independientemente, la asesoría es algo personalizado, pero si tú no tienes una idea macro de lo que vas a hacer, la pone muy difícil. Y me encanta ayudar, o sea, la gente dirá, bueno, pero si no te contratan, no importa, la idea es que la gente sepa que hay alguien que hace las cosas con cariño, porque lo que hago, le hago, pongo mucho cariño, le pongo mucho amor a cada uno, y que me gusta que la gente tenga esa afinidad con este proceso del camino, que se conozca. Si quieres una mejor versión de ti, tienes que trabajarla desde ti. No puedes esperar que otro venga y te la dé, te la regale. Tiene que venir de ti. Y eso es algo que en el camino se aprende. Sí, yo creo que, bueno, otra cosa que me llama un poco la atención, yo creo el espacio del recorrido, mucha gente dice, vamos en grupo, ¿verdad? Vamos en comunidad, vamos quizás de pronto la parroquia, vamos un grupo de peregrinos que todos nos conocemos, pero habrán tramos en los cuales tú quieres hacer totalmente solo, o sea, que quieres estar en soledad absoluta, que no quieres de pronto ver a ninguno, sino interiorizar y estar en silencio. ¿Es posible hacerlo durante el tramo o cómo lo vive, cómo sería la experiencia? Mi recomendación siempre es estar la mayor cantidad de tiempo que puedas solo en el camino. Pero voy a explicar por qué tienes que estar solo. Porque cuando tú estás solo, ese guión funciona y te coloca gente que si estuvieses con otros no apareciera. Esta mochila que está acá, la verde, se llama Luisa por una amiga peregrina de mi primer camino, y esa es la última mochila, que ella cargaba un suéter de ese verde. Y cuando la compré le dije, se parece a Luisa. Y dije, ok, se quedó Luisa el nombre de ella. Bueno, Luisa la conocí yo porque ella es alemana, le tenía miedo a los perros. Entonces yo venía con un grupo que me había separado del grupo y la conocí. Si hubiera sido con el grupo, quizás se llamara otro nombre esa mochila. Hay cosas que te pierdes porque debes dejar que el guión actúe. Tienes que hacérselo fácil al guión. Entonces, no hay problema de estar solo. ¿Por qué? Primero, el camino es muy seguro. En el camino nunca vas solo. El camino está extremadamente bien marcado en cualquiera de sus rutas. Está muy bien marcado. Y si me pierdo, te devuelves. Y si no hay teléfono, hay Google Maps, hay lo que quiera. O sea, el camino, por eso es que mi única recomendación siempre es cargar un móvil que tenga línea para que te puedas comunicar. Y si tienes internet mejor, para cualquier cosa, lo ves ahí. Pero eso es... Y No es entonces nos vemos allá, lo que sea. aquí. Bueno, sí, logramos que se cortó un poco la comunicación, pero yo creo que es eso, el hecho de, como lo escribe por aquí, Elan dice que en el camino es donde menos miedo tengo. Yo creo que allí realmente uno se encuentra con Dios y tiene la seguridad de la compañía. Que estando solo, vas acompañado también por Dios y hace parte de esa experiencia. Claro. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido algo realmente fabuloso poder compartir, vivir contigo una vez más de pronto
coméntale a todas las personas que nos están viendo y los que nos verán cómo contactarse contigo, cómo seguir las redes, cómo descargar, ¿verdad? Los 5 pasos prácticos para vivir el Camino de Santiago y todo este material pues que viene y que nos darás también a cada uno de nosotros. Ok, fíjense qué vamos a hacer. Yo les voy a pedir un favor, padre. Yo sé que después de esto va a haber mucha gente con muchísimas dudas. Anoten todas las dudas, pongan todas las dudas, escríbanme las dudas. Todo lo que ustedes quieran comunicarme por el caminoparalatinos.com lo pueden hacer. Ahí tienen todo. Tienen el blog, tienen para descargar, tienen para contactarme, tienen todo. Pero lo más importante es que investiguen, anoten las dudas y podemos hacer más adelante otro live y platicar sobre preguntas en particular, o puedo hacer yo algo y los invito y lo hacemos. O sea, no, esto no es, como no les estoy vendiendo nada, no les estoy diciendo, vengan al Camino de Santiago, te lo pago. No, 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 no. Venga como le dé la gana, con quien le dé la gana, cuando le dé la gana, quédese como le dé la gana, lleve la mochila. Como quiera ir. Sí, no, pero es que el tema del camino es que a veces lo quieren explotar, la parte comercial. Yo le digo esa frase de que sacar a los mercaderes del templo. Eso pasa acá. Como en todos lados, pasa aquí, pasa pasa en cualquier lugar, o sea, pasa en Lourdes, pasa en Fátima. Todos los santuarios, los lugares religiosos. Sí, es eso. Hay oportunidades, pero no le tengan miedo. De verdad, mi consejo, no le tengan miedo. El Camino para Latinos en Instagram, lo tienen ahí, me pueden seguir, ahí tienen muchísima información. Y padre tiene un compromiso conmigo de venir a hacer el Camino de Santiago, como me dijo. Piénselo. Claro que sí, bueno. Todo mi apoyo. Si algún grupo quiere contactar al padre y ponerse de acuerdo y quieren venir, con muchísimo gusto les ayudo. No les voy a cobrar la asesoría. ¿Por qué? Porque me encanta poder hacer esto. Si podemos hacer un grupo y venimos y tener la experiencia del grupo de hacerlo, ¿cuál es el problema? Si al final, todo esto es parte de la vida, es disfrutarlo. Y lo que quiero es eso, que lo disfruten. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces invito a todos también los que quieran hacer parte, por ahí me escriban al interno. Ahorita Laura pues, está por ahí quizás también escuchándonos y vamos a hacer un pequeño post con algunas frases sobresalientes, con algo que también quieran comentar, preguntar, y si tienen algunas preguntas las pueden escribir allí. Y luego en el próximo live que tengamos la oportunidad de compartir contigo, pues le damos respuesta, ¿verdad?, a todas estas preguntas. Perfecto. Sí, están escribiendo de Argentina, de varios lugares, preguntando los kilómetros. Es que siempre salen las dudas. Como quieran. 15 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros, 5 kilómetros. Hay gente que lo hace en silla de ruedas. Hay gente que lo hace en muleta. O sea, con hijos, con perros, con lo que usted quiera. Venga. Pero no dejen de venir. Lo importante es hacer el camino y eso, ¿verdad? Esa frase que me marcó tanto y que tú también compartías de tu anécdota. El camino es más de lo que vemos y es más de pronto de los kilómetros que vamos a recorrer. Es mucho más que eso. Sí. Bueno, hermano, muchas gracias. Que Dios te bendiga a ti. Amén. Una última frase, un último comentario que quieras darle a todos, que quieras animarlos enteramente y a no perder la esperanza, pues, de que el apóstol los llame a vivir esta experiencia y este recorrido de peregrinar. Un mensaje. Si Compostela te llama, ven. No tengas excusas, quita las excusas, porque va a haber un día en tu vida que ya no va a haber el día siguiente. Y ese día vas a lamentar no haber venido. 30 días, 20 días, 15 días, lo que puedas. Pero ven. Muy bien. Hay que ir porque nos está llamando y ya hemos sentido ese llamado fuerte y bueno, el Señor nos lo dará. Chao, chao, que Dios te bendiga. A todas las personas también que se conectaron, que Dios los bendiga. Gracias. Amén.